al 100. Te pedimos, Señor, que procuremos con diligencia aprender tu palabra lo más que podamos y escuchemos con atención tu mensaje, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Te damos muchas gracias porque queremos aprender de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos dirijas en todo tiempo, Señor, para no desviarnos conforme a nuestros pensamientos de hombre, Señor, conforme a nuestras ideas, sino como es tu santa y bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Están abiertas las ventanas, mami, si prendió la... Amén, hermano, lo tenemos todo. Colosenses capítulo 3. Quisiera, hermano, que lo leyéramos con atención. Vamos a leer primeramente en el capítulo 3 de Colosenses. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros hemos leído la palabra de Dios y como seres humanos a veces no entendemos lo que leemos. Y por eso estamos, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que nos dirija, que nos guíe a través de su palabra para nosotros poder entender. Por cierto, el hermano Luis va a continuar con la serie que lleva el próximo domingo sobre el neopentecostalismo, el nuevo pentecostalismo. Y no es mucha la diferencia en los tiempos que estamos viviendo, como en los tiempos donde los apóstoles estaban fundando la primera iglesia, la iglesia de Jesucristo. Cosas que antes se veían en su tiempo, hoy se ven con nuestras culturas, con nuestras tradiciones y con las religiones que hay. Cuando yo leía la palabra de Dios, yo estaba acostumbrada a leer versículo salteado, porque a veces era una pereza leer desde el 1 para entender lo que decía el 3. Eso lo digo yo. Yo no sé si a usted le pasaba igual o le pasa igual. Que estamos acostumbrados a leer desde nada más lo que esta palabra. Si yo abro mi Biblia y yo leo, hoy voy a leer Colosenses 3. Muchas veces nos es difícil entender, más cuando no hay una guía espiritual que nos ayude, porque ciertamente para eso Dios estableció, ¿verdad?, en los ministerios los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas, y gracias a Dios por esos ministerios. La palabra de Dios, hermanos, es bien clara para con nosotros. Usualmente nosotros entendemos que cuando nosotros predicamos allá afuera, quisiéramos que la gente entendiera lo que nosotros alcanzamos a entender, pero es imposible. Usted habla con una persona y a veces ni siquiera entiende. Incluso cuando yo he platicado con hermanos en Cristo, dicen, yo de la primera predicación que yo escuché, ni me acuerdo de qué se trató. Y es por eso que la gente que está allá afuera no nos va a poder entender y mucho menos se puede recordar de esas palabras. Pero como la palabra de Dios es vida, hace su trabajo aunque no lo vean, aunque no lo recuerden, hay algo que se queda ahí. Y como nosotros estamos acostumbrados a leer la palabra, ¿usted cómo piensa que la palabra, a veces nos recordamos de la palabra que leemos, pero no es solamente recordarla, sino aprenderla, vivirla? Y la palabra de Dios nos habla a nosotros como iglesia, como cristianos. Si yo voy a predicar allá afuera,
el mensaje es para los de afuera. Si vamos a predicar aquí adentro, el mensaje es para los de adentro, para los cristianos, para los hijos de Dios, para los que verdaderamente han nacido de nuevo. Para este es el mensaje de Dios para su iglesia. La palabra de Dios aquí mismo en Colosenses 1. Ahora vean, estas palabras que nosotros acabamos de leer, las leemos, pero vamos a entenderlas. En Colosenses 1 dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Quiere decir que Pablo no se había constituido a sí mismo, o se había sido llamado él ser apóstol. No porque había estudiado a los pies de Gamaliel, por haber estudiado en los mejores colegios de cristianos de su época, por haber estudiado tanto, no por eso se puso el título de apóstol, sino él mismo dice por la voluntad de Dios. Él era apóstol escogido para ser apóstol por la voluntad de Dios. Y fíjese a quién le dirige y quién se dirige, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Quiere decir que ellos dos estaban escribiendo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiere decir que esta epístola se escribió a una iglesia cristiana. Tal vez usted puede decir: hermano, nosotros no somos la iglesia de Colosas, nosotros no somos los colosenses, pero somos hijos de Dios, somos cristianos, y como tales cristianos hay necesidad en el pueblo de Dios de ser predicada la palabra. Si no nos hubiese dejado la palabra de Dios a nosotros. Aquí habla a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los cristianos: siempre orando por vosotros, Pablo, Timoteo, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, hablándoles acerca, ¿verdad?, de lo bien, del amor, de la fe que había en la iglesia de Colosas, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es esa verdadera palabra del Evangelio? Como ya hemos aprendido, que muchas veces usted va a aquella iglesia y le van a decir: aquí tenemos la verdad. Va a la otra iglesia y le van a decir: aquí es la verdad. Esta es la iglesia. Aquí tenemos la sana doctrina. Aquí sí, aquí. Ahora, nosotros nunca debemos presumir que nosotros tenemos la sana doctrina y que somos la verdadera iglesia de Dios. Porque yo me puedo enjuagar la boca, porque yo me puedo llenar mi boca de decir: aquí sí predicamos la palabra, aquí sí tenemos la verdad. Pero si te ven en la calle actuando como un hijo del diablo, de embalde dices tener la verdad y dices tener a Cristo. Tanto tenemos que predicar con nuestros labios como tenemos que predicar con nuestros hechos, si de verdad tenemos la doctrina de Jesucristo y viviendo la doctrina de Jesucristo. ¿Sí me entienden? No nos enjuaguemos la boca diciendo: aquí sí es la verdad, aquí mi iglesia sí. No, hermano, que tú estés viviendo la palabra, que tú estés predicando la palabra, que tú estés viviéndola con tus hechos. Eso te da, ¿qué? Un buen testimonio delante de Dios. Ya no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y si agradas a Dios, puedes agradar a los hombres. Porque aunque vivas una vida en santidad, hay gente que va a decir: ay, no, a mí no me agradas. Y no estamos para agradar a los demás, estamos para agradar a Dios. He oído ciertos comentarios de hermanos en Cristo que dicen: ¿en tu iglesia no ayunan? Ay, no.
pues ahí ni el Espíritu Santo tiene. No hablan en lenguas, ahí no está el Espíritu Santo. Ustedes no danzan, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen acá, ustedes no hacen allá. Pero nos vamos a mover conforme a la otra iglesia, o porque la otra iglesia tiene y nosotros también tenemos que tener, o tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. No es buscando agradar al hombre, hermano. No para que tú vengas a mi iglesia, no para que tú vengas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Te gusta que quitemos las flores? Quitémoslas para que te sientas bien. ¿Quieres que traigamos un músico más grande? Un músico, o que quitemos al hermano porque toca muy feo o porque canta muy feo, lo quitamos. Todo para que te... Eso no es agradar a Dios, eso es agradar al hombre. Y nosotros no estamos llamados a agradar al hombre, sino a agradar a Dios. En esta iglesia Pablo les estaba alabando de cierta manera la fe y el amor que tenían en Cristo. Versículo 5. A causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Muchas veces, hermanos, decimos, bueno, ¿quién era Epafras? Pero por dar buen testimonio de Jesucristo, su nombre quedó escrito en las Escrituras. Y aunque su nombre no está escrito en la Biblia, tenga la certeza que si usted vive conforme a la palabra de Dios, su nombre quedó escrito en el libro de la vida. ¿Y todo por qué? Por reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y por vivir una vida que agrada a Dios, que honre a Dios, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El hermano Epafras hablaba bien de los colosenses, ¿verdad? Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese, hermano, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije ay, Señor, gracias. ¿Usted no se imagina que hay alguien que ora por nosotros también? Nosotros oramos por los hermanos en la fe. A veces ni los conocemos. A veces ni sabemos quiénes son. Pero oramos por ellos. Y nosotros debemos orar por ellos. Pero hay quienes oran por nosotros aunque ni siquiera nos conozcan. Nosotros principalmente oramos por la iglesia en Cristo. Para mí eso es lo primordial, hermano. Nuestros hermanos en la fe son primero. Nuestros hermanos en la fe, ¿para qué? Para que su amor en Cristo no les falte, para que su fe sea fortalecida, para que a pesar de las pruebas y tribulaciones o estén enfermos o lo que sea, puedan salir adelante. Esa es mi prioridad para mí, orar por la iglesia, porque si la iglesia está bien, la iglesia ora por los demás. Ahora, oramos por los inconversos, oramos por los que no conocen a Cristo, también oramos. Pero oremos primordialmente por la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque usted no crea, aunque usted esté firme, hay gente que se encuentra equivocada, torcida, engañada, y hay que orar por ellos. Pero aquí la oración de Timoteo y de Pablo hacia los colosenses, no era como oraciones que nosotros tal vez oímos acerca de que, Señor, te pedimos tu bendición para que recibamos la casa de nuestros sueños, el carro de nuestros sueños, el trabajo de nuestros sueños y el sueldo de nuestros sueños. No oramos para los hermanos en la fe para que tengan lo que tanto han anhelado, para tener lo que nosotros queremos.
sino fíjese cuál es la prioridad de Pablo y de Timoteo al orar por los colosas. Y esta es una enseñanza para nosotros también. Usted dice, yo no sé orar. Fíjese cómo oraban estos consiervos del Señor. ¿Cuál era su oración para la iglesia de Colosas? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia material. ¿Qué dice ahí? Espiritual. La prioridad de que nuestro espíritu sea lleno del conocimiento espiritual, sea lleno del conocimiento de la palabra de Dios, sean llenos nuestros corazones, nuestro entendimiento, que seamos capaces de, cuando abremos las escrituras, sepamos de qué estamos leyendo, comprendamos en nuestro corazón para quién se escribió esa palabra. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que andéis como es digno. Pregunta, padres, ¿cómo les gustaría que sus hijos crecieran? Que cuando fueran como cuando fueran mamá, papá, hijo, ¿cómo le gustaría que se comportara su hijo? Que fuera de la manita de mamá. Cuando ya sea un adolescente, ¿verdad? Mamita, ¿en qué te puedo servir, papi? ¿Qué quieres que te traiga? ¿Quieres que te ayude? Mira, dame la bolsa, yo te ayudo con las compras. ¿Cierto? No honra a un hijo así. Pero ¿a quién le gustaría tener un hijo que cuando esté fuera de la mano en la calle caminando, anduviera brincando por las banquetas, que ella se cayó, que se raspó la rodilla, que le dices párate y que no se para? ¿Honra a un hijo así? Da vergüenza, déjeme decirle. Que se tire en la calle, que hace su berrinche, que me lo compras o me pongo a llorar. Deshonra al padre. Pues déjeme decirle que en la iglesia, que en los hijos de Dios, hay unos hijos que son así. Por eso aquí Pablo les hablaba y les decía, para que vivan como es digno del Señor. ¿Cómo debe vivir un cristiano, un hijo de Dios? Ahorita me va a salir, un hijo de Dios tiene que vivir como rey, y con carro nuevo, y casa grande, y piscina. ¿Así debe vivir un hijo de un rey? Puede que sí, porque hay algunos que tienen un buen trabajo y pueden comprar sus cosas y pueden hacerse de lo que tienen. Pero como hijos de rey tenemos que comportarnos como hijos de rey. Usted sabe que a los príncipes se les educa y siempre tienen a su tutor, siempre tienen quien los enseñe. A las princesas tienen que enseñarles a comer, a vestir, a caminar, a hablar como princesa. Y a los príncipes tienen que enseñarlos a vestir, a hablar, a comer como príncipes. Comportarse como lo que son. Por eso la expresión de que cuando el padre le dice a su hijo, eres un malcriado, pues sí, usted lo malcrió. Porque ¿quién lo crió? El padre. Y cuando le dice, eres un malcriado, pues su padre lo malcrió. Pero como hijos de Dios, princesas y príncipes, habría que comportarse como príncipe y como princesa.
Pero suele pasar en la actualidad que apenas una persona se convierte y lo primero que le enseñan es arrebatarle a Dios de las manos lo que quieren. Esto ya lo hemos hablado mucho y está mucho de moda en el cristianismo. Canciones que alaban y levantan el ego, canciones que dicen arrebato del reino de los cielos, las riquezas, arrebato de Dios lo que me pertenece. Imagínense un hijo malcriado arrebatándole de las manos de Dios. Cuando nosotros en la palabra de Dios hemos aprendido y nos han enseñado en la palabra de Dios que debemos de arrebatar y hacer de nosotros lo que nos pertenece. ¿No seríamos también unos malcriados? ¿Usted como padre de familia soportaría que el hijo llegara y le arrebatara de su mano lo que usted tiene, sea comida, sea pertenencia, sea lo que tenga? ¿Qué haría usted? Un buen manazo, ¿verdad? De ahí no se salva. Pero nos creemos con el derecho de arrebatarle a Dios lo que nos pertenece, y eso no es conforme a la voluntad de Dios. Pablo hablando también de los colosenses, hablando y les decía, ¿verdad? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. No en algo sí y en algo no, sino en todo. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué se supone que nosotros como cristianos debemos de llevar en nuestra vida espiritual? Frutos de verdadero arrepentimiento. Frutos de que si antes eras un malcriado, ahora seas educado. Que si antes eras un avaro, hoy seas uno que sea justo. Y cambiando todas las cosas para bien. Agradándole en todo. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted estudie, aprenda y conozca. Volvemos a lo mismo, como padres de nuestros hijos, nuestro mayor anhelo es que cuando vayan a la escuela aprendan algo nuevo. Entre más alto el grado, más difícil es la prueba. Y que para nosotros como cristianos, entre más tiempo llevemos en el Evangelio, más a veces difícil son las pruebas. Pero ¿cómo lo podemos sobrellevar? Todo basándonos conforme a la bendita voluntad de Dios en su santa palabra, confiando en Él. Seguimos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué? Porque hay a veces que en la prueba, hermano, produce esa paciencia, que quién sabe cuánto te va a durar esa prueba, y tú tienes que tener esa paciencia. Usted sabe lo que significa la palabra longanimidad. Algo que dura, que se extiende, que es largo el periodo. Entonces, ¿qué es lo que estará tratando de decir aquí Pablo? Para que cuando tú tengas que soportar algo, lo lleves con paciencia, y no importa lo extenso que esa prueba o que ese problema tan largo sea, tú puedas soportarlo. Hay a veces que cuando estamos un dolor, hay a veces nos tomamos una pastillita y se nos quita. Pero hay a veces que nos dura el dolor. Cuando hay que esperar una operación de algo, dura el dolor. Y para esos tiempos largos hay que confiar y tener la esperanza en el Señor, la paciencia de poder soportar. ¿Llorando? ¿Con tristeza? No, con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención, tenemos salvación y el perdón de pecados por esa reconciliación que tenemos ante el Padre por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, vamos a pasar en el 1:21 y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No es que me haya yo brincado este versículo porque no tiene nada que ver, al contrario, usted lo puede leer. Pero para evitarnos un poquito de tiempo, lo que Él ha hecho por nosotros, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo mismo se había hecho partícipe de los padecimientos por agradar a Dios, ¿verdad? Y darle un buen ejemplo a la iglesia. Entonces vamos a Colosenses 2, ahí mismo dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Acuérdese de la iglesia en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esta es una gran revelación. ¿Usted quiere conocer, quiere tener sabiduría? ¿En dónde están escondidos? En el Padre, en el Hijo. No en las filosofías de hombre, sino en Cristo. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados y conforme en la fe, conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es una acción de gracia? Sus actos, tanto en palabras como en acciones. Se supone que les estaba diciendo a los colosenses una alabanza, ¿verdad? Que lo que estaban haciendo estaba bien. Y les hace una advertencia: mirad que nadie os engañe. A pesar de que estaban sobrearraigados en la palabra de Dios, a pesar de que estaban bien enseñados, les hace una advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Usted se imagina
¿Cuánto poder tienen las tradiciones para hacer cambiar a los hombres? Conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completas en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo de pecado carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les estaba confirmando, les estaba alentando de lo que Jesucristo ya había hecho por ellos. Les da la advertencia de que no sean engañados, porque todo lo que Jesucristo había hecho por nosotros. Eras esclavos, estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Acuérdense que ¿qué dice la palabra de Dios? Muerto y resucitados en Él. Incluso nosotros también cantamos, ¿verdad? Fui resucitado con Cristo mediante la fe en Él. También cantamos que somos nuevas criaturas, hechas conforme, revestidas conforme a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para que no se nos olvide, para que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Si hay algo que en la iglesia cristiana tiene que permanecer y tiene que estar fresco en nuestras mentes, lo que el Señor hizo por nosotros. Todos los días, hermano, todos los días, darle gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. Todos los días. Y mientras tengamos vida, permanecer en Él. Ahora sí, vamos al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo que leímos primero, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas como carros, como casas, sueñen grande. Así dice. No. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, todo aquel que enseña en que cumple tus sueños, en que sueñan grande, en que pídele a Dios, en que las riquezas son tuyas y que si tú eres hijo del rey tienes que vivir como hijo del rey, te enseña a poner las cosas ¿en dónde? En la tierra. Yo estoy 100% segura, 100%. Yo creo que nadie de aquí va a decir que no. ¿A cuántos de ustedes de aquí les gustaría ganar más en el trabajo que ustedes tienen? Pero mire, 100% estoy segura. ¿Les gustaría ganar más? Pídalo, porque así va a ser. ¡Créalo! No, hombre, ahorita ya les voy a empezar a impartir esto. Levántese, vamos a orar y vamos a atarle la cola al diablo y las manos, y esas bendiciones se abren, y ahora usted, aleluya, va a ir a hablar con su jefe y le va a pedir ese aumento que usted tanto quiere, y aleluya, y usted el próximo domingo que venga le va a entregar todo su diezmo al Señor, porque le va a contestar, vamos, y empiezan
¿cierto? No. A poner avaricia en el corazón del hombre, a poner su vista en lo terrenal. Y a la otra semana vienen unos cuantos despedidos del trabajo. Que porque piensan que porque son cristianos y tienen el derecho de pedir y de recibir las cosas de Dios. Mire, el jefe no es cristiano. Pues oremos para que le ponga en gracia. Mire, hermano, usted va a caer en gracia cuando usted viva no robando en su trabajo, llegando temprano, haciendo lo que el dueño le dice. Pero es que lo haga él, si a mí no me toca lavar el sartén, si a mí no me toca limpiar aquí, si a mí no me toca... Compórtese bien, le están pagando por eso. Pero es que aquel hace menos y yo hago más. Pues soporte. Con paciencia y ¿qué? Longanimidad. O cierto no, el trabajo, cuando uno llega al trabajo uno quiere ya irse a la casa, pero hay que pasar un día largo en el trabajo. Y es ahí donde hay que soportar todo. Y vivir y comportarnos como príncipes, como hijos de Dios, como hijos del Rey. Y es ahí donde muchos de nosotros como cristianos la regamos. ¿Por qué? Ahorita seguimos. Entonces, hermano, el Señor a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, nos empieza a hablar y nos dice, hermanos, si de veras habéis resucitado con Cristo, si de veras son cristianos, si de veras hemos nacido de nuevo, ¿qué dice? Poner las cosas, poner la vista en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y no poner las cosas, la mira en las cosas de abajo, en las cosas del mundo. O en lo que te enseñan tus líderes. Yo te puedo enseñar, y yo te puedo decir, y puede parecer bíblico. Hay que sembrarle a Dios, hay que amar a Dios, y el que siembra escasamente también segará, y por eso usted se merece un buen trabajo, y por eso usted tiene que ganar más, y por eso usted tiene que traer más diezmo a la iglesia, etcétera, etcétera. Yo me pongo a hablarles así, les lavo el coco, y usted va a decir amén, y sí. Pero aún ni lo que yo les esté diciendo, usted tiene que leer con su Biblia. Si es cierto, si verdaderamente esa es la enseñanza, si verdaderamente ese es el ejemplo que nos ha dejado Jesucristo. Como estamos estudiando el Evangelio según San Juan los viernes, ¿usted está aprendiendo del Maestro? ¿Qué se compara con el Evangelio que es predicado el día de hoy? Muy poco. Porque no quiere decir que todos estén torcidos, hermano. Hay quienes viven la palabra de Dios y predican correctamente, pero también hay quienes no. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiero leerles la traducción lenguaje actual. Y fíjese lo que dice. Dios les dio nueva vida. ¿Sí? Si habéis resucitado con Cristo, ¿no? Dios les dio vida nueva, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado vida verdadera. Y cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aguardamos, que si nosotros buscamos las cosas de arriba, un día, así como está Cristo sentado a la diestra de Dios, mirándole cara a cara, disfrutando su presencia, así también juntamente vamos a estar con Cristo, disfrutando su presencia en el cielo. Si verdaderamente hemos sido resucitados con Él.
Y en el 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir. Hay una cosa, hermano, que muchas veces nosotros como cristianos, tal vez usted ha oído a un hermano en Cristo, y usted ha oído de alguien que le dice, ay hermana, es que pues nomás no puedo dejar el cigarro. O es que pues hermano, pues nomás no puedo dejar el chisme. O ay hermana, pero es que, ay, pues si ya sabe cómo usted, o cómo soy, ya usted sabe, no puedo dejar esto. Ay, ore para que Dios me cambie. O voy a orar para que Dios cambie a mi marido. O voy a orar para que Dios cambie a mi esposa. Déjeme decirle, hermano, que por más oraciones que usted haga, Dios no va a cambiarlo. Ay, hermana, pero usted está dudando, ¿acaso? No, hermano. La misma palabra nos dice que los que tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas somos nosotros. Ejemplo claro como aquel que le regalan en Navidad, en su cumpleaños, un billetito de lotería. Y que porque se lo regalaron lo jugó. Y que un día iba pasando por la tienda y se le ocurrió y compró uno. Y que se gana un premio. Y dijo, ay, pues conviene. Y empieza a jugar, y empieza a jugar, y empieza a enviciarse. Y después un día cae en deudas. O un día no puede salir de ahí y va a la iglesia y adora a Dios, levanta sus manos y aleluya y gloria a Dios. Pero su corazón está en jugar billetes de lotería. Y después, ya por las tantas deudas, ya, o qué sé yo, llega un día delante del Señor, quítame este vicio. Mira, Señor, mira, si tú haces que yo me gane te voy a traer el diezmo. Quítame, Señor. O quítame este vicio de cigarro. Bueno, el que agarró el cigarro no fue el Señor, ni tampoco te lo di a probar. ¿Quién lo agarró? Tú lo agarraste. Y por más que le digas a Dios, quítamelo, quítamelo, es como que, si yo tengo esta Biblia y usted me dice, quítamela, y usted me la jala, ¿no? Quítamela y no la suelto. Quítemelo, y usted quítamelo, Señor, y usted viene agarrado, quítamelo, Señor, quítamelo. Mira, hermano, no es necesario que el Señor nos los quite. Nosotros mismos tenemos que dejarlo. ¿Quién es el que tiene que hacer morir lo terrenal en vosotros? Dios no nos los va a quitar porque Dios no nos los dio. Nosotros lo agarramos. Vicio de lo que sea, hermano. No solamente estoy hablando de cigarro, de alcohol o de la loto, de lo que usted tenga. Y eso usted lo tiene que hacer morir. Todo lo terrenal. Por más que oremos, por más que ayunemos, porque eso es una mala enseñanza de ayunar para que el Señor nos haga favores, no. El ayuno no es para que Dios nos haga favores o convierta a alguien o sane a alguien, no. Eso es algo personal con Dios, que a lo mejor ni usted ni sabe lo que significa y usted ayuna. Es mejor que usted esté con la barriga llena, el corazón contento, el corazón recto. Y con la barriga llena, a que usted esté con el estómago vacío y su corazón separado totalmente de Dios. El Señor aquí nos habla y a través de esta epístola, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿De qué se ha tratado todo el contexto? Les está hablando bien de los colosenses, pero si en verdad son verdaderos cristianos, si en verdad hemos resucitado, hemos muerto y resucitado con Cristo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, ay santo, no, en la iglesia no hay fornicación, Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Punto importante. Los hijos de desobediencia son los hijos del mundo, son los hijos del diablo, son los que no conocen al Señor. Esto se los está dando a los colosenses, pero fíjense, ahorita les va a decir por qué les está hablando así. Se supone que los que no son cristianos fornican, tienen malos deseos, impurezas, pasiones desordenadas, viven así. Es normal que si, que la chamaquita, la hija de tío Chencho, ya se fue a vivir con el novio, ¿ah? Ya se juntó. La gente de allá afuera lo ve normal. Ya se juntó. Pues sí. Pero para nosotros como cristianos, en la iglesia, si llegase a pasar eso, ¿qué es? Fornicación, impureza. No lo debemos ver como algo natural, como algo común. Es pecado. Se llama pecado y el pecado separa de Dios. Eso ha sido desde el principio. El pecado separa a las personas de Dios. Por eso, constante y sonante, todo aquel que haga estas cosas está en pecado y separado de Dios. Por más juntados que usted los vea, que cómo se quieren, pero están en pecado. Y recalca en el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme es a la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Cuando estaba leyendo, me puse a buscar lo que significa, pues, y yo dije carambas. Bueno, yo no entendía bien lo que era un bárbaro ni una escita. En la escuela, los que fuimos a la escuela, nos enseñaban acerca de los pueblos, de los romanos, de los griegos y también de los bárbaros. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, si es que se acuerdan? Los bárbaros era un pueblo bien bárbaro. Yo creo que de eso, cuando decimos a una persona, ¿cómo eres bárbara? O ¿cómo eres bárbaro? Eran pueblos pequeños, pero pues al fin eran muchos, que querían pelear a la fuerza para quedarse y conquistar otros pueblos. Los bárbaros le quitaron a los romanos, que eran poderosos, muchos de sus propiedades, porque llegaban hay bárbaro, ¿verdad? A lo bárbaro a quitarle. No usaban su cabeza, usaban la fuerza. De ahí que hay unos padres que son bien bárbaros con sus hijos, ¿verdad? Padres que quebró un plato el chamaquito, un vaso, hizo una travesura el chamaquito, y el chamaquito pues se va caminando, ¿no? Y llega el padre y ¡suá! Se lo suena. Y el niño, ¿por qué me pegó? No, más bien dile, te voy a pegar por que te portaste mal o por lo que hiciste, pero ya le advertiste. Al principio, yo lo puedo decir, mi esposo era así con mis hijos. Están los chamaquitos jugando, sus legos, sus carritos, estaban, y luego llegaba y ¡suá! Las aventaba el manotazo. Y el chamaquito, ¡ay! Y el chamaquito lloraba. Y le digo, no,
no, es al revés. Y luego después les hablaba, mi hijo, no tienes que hacer esto, no tienes que hacerle esto a tu mamá, no tienes que hacerle esto a tus hermanos, etcétera, etcétera. Le digo, no, mi hijo, primero se habla, luego se pega. Y ese es un comportamiento, digo, ay, bárbaro, porque eres bárbaro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utilizas tu fuerza y no usas tu inteligencia. Y los escitas eran un pueblo también, pero ellos eran más cabecillas. O sea, el pueblo bárbaro y el pueblo escita. Por eso aquí la Biblia dice, donde no hay judíos que eran el pueblo de Dios, ni griego, que no era el pueblo de Dios, que eran gentiles. ¿Sí me entiende? Son extremos. Donde no hay ni griego, ni judío. ¿Qué dice más aquí? Ni circuncisión, ni incircuncisión. O sea, el extremo, los que son circuncidados, ni los que no son circuncidados. Ni bárbaro, ni escita, ¿verdad? Un pueblo indiorante y otro pueblo refinado, ¿sí? De los extremos. Dice, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Donde no hay extremos, no por ser circuncidado en su prepucio natural, a no ser incircuncidado, no quiere decir que por eso no pertenezcan o no sean cristianos, porque al fin y al cabo el prepucio se queda en la tierra, es hecha de manos de hombre, pero la circuncisión del corazón es donde nosotros hemos sido circuncidados. Ahora, para Dios no le importa un pellejito si tu corazón está delante de Dios caminando recto. Pero si nosotros, por más que circuncidados estemos para guardar la ley, y nuestro corazón está lleno de ira, de avaricia, de todas estas cosas que está hablando Pablo aquí, no sirve de nada. Estas cosas que el Señor nos invita a dejar, por más que corajudos que seamos, iracundos que seamos, y le dijo, ay Señor, quítame, no quiero ser así. No, hermano, quítelo usted, lo debo quitar yo. Enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. Se lo voy a leer también en la traducción lenguaje actual, para terminar. Desde el 5. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, porque los deseos siempre van a haber, pero si los llevas a cabo, ahí está el pecado, ¿verdad? Que aun cuando lo estás pensando, pero si lo llegaste a hacer, pecado es pecado. Y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. En esta traducción me gustó mucho cómo lo explica. Porque el ser avaricioso es lo mismo que tener un ídolo en tu casa. La Virgencita, adorándola. Tener avaricia y desear todo lo que uno quiere tenerlo es lo mismo que tener un ídolo. Y he ahí donde yo les decía al principio, todos aquellos líderes, pastores, maestros que les inviten a ustedes, que les pongan ese deseo en su corazón de tenerlo todo aquí, están haciendo ídolos en su corazón. Y por más que digan que no son idólatras, ya hicieron de las riquezas de este mundo un ídolo en su corazón. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez que se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez
lo conocen mejor, porque eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Eso es lo que importa. ¿Qué nos dice el Señor? Dejen todo eso. ¿Por qué no lo dice? Porque sabe que en nuestros corazones hay todavía cosas que tenemos que dejar. Usted mismo se conoce, yo mismo me conozco, si sé que la vida que estoy llevando es agradable a Dios. Y podamos cantar con libertad, como cantábamos hace un rato. Quiero ser un sacrificio, no un sacrificio de que, ya vine a la iglesia, hice el sacrificio. No, de eso no se trata. Sino un sacrificio de que cuando Abraham, ¿verdad?, ofreció a su hijo Isaac como sacrificio, o cuando ofrecían a un carnero, a un becerro, y hacían holocausto, hacían sacrificio al Señor. Era una forma de agradar a Dios. Así nosotros nos pongamos en ese sacrificio, y que no sea el becerro, que no sea el carnero, sino que sea nuestra propia vida puesta en ese altar, y que suba como olor grato delante de la presencia de Dios. Ejemplo, si en el Testamento, cuando le traían a Moisés cuando en la ley de Moisés traían, ¿verdad?, los carneritos, las ovejitas, ¿cómo tenían que ser los animales para ser presentados en sacrificio a Dios? ¿Cómo? Limpios, sin mancha, no perniquebrados, no magullados. Tenían que estar perfectos. Pero si usted se quiere ofrecer ante Dios en ese holocausto todo magullado, todo perniquebrado, manchado, ¿usted cree que Dios lo va a aceptar? Por eso bien claro dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Usted sabe quién? ¿El de qué dice? El de corazón puro. El de manos limpias y de corazón puro. Ese subirá. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, volvemos a lo mismo, ni ha jurado con engaño. Todo lo que hoy se enseña en la iglesia, hermano, tengamos cuidado, que no pongamos nuestra mira en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Y este es el mensaje que Dios nos da. No amemos las cosas de este mundo, sino amemos a Dios, su palabra, y que podamos quitar aún todas esas cosas que aún nos hace falta para agradar a Dios. Amén. Así que démosle gracias a Dios por su palabra el día de hoy. Y hay una de las cosas que nosotros podemos seguir haciendo, y es leer la palabra del Señor desde el principio hasta el final, para poder entender, para que no haya malas interpretaciones a nuestra manera. Si el Señor aquí a través de Pablo y Timoteo estaba diciendo: ustedes están caminando recto, pero si en verdad han nacido de nuevo, mire, cuídense que no sean engañosos, pero si en verdad han nacido de nuevo, pongan su vista en las cosas de arriba y no las de abajo, y hagan morir en ustedes. O sea, era una iglesia muy buena, que caminaba muy bien, pero había cositas que aún tenemos también nosotros en nuestro corazón que perfeccionarnos para agradar a Dios, y que nosotros podamos tener esa libertad de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, que si hemos pecado, sí pecamos, pero fiel y justo Él es para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Amén. Pongámonos en pie, hermano, y démosle gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Cuando podemos, Señor, leer tu palabra,
alentarnos, Señor. Tu palabra nos alienta, tu palabra nos habla, Señor amado. ¿En qué cosas nosotros tenemos que ser perfeccionados para que nosotros caminemos en integridad delante de tu presencia? Aún Pablo, Señor amado, a pesar de todo lo que hablaba y decía, Señor, yo padezco, decía. Sí, yo tengo por basura todo lo que he aprendido, pero lo hago por amor a Cristo. No se envanecía, no se enorgullecía. Y muchas veces nosotros, Señor amado, tenemos que cuidar también nuestro corazón para que no haya orgullo. Y si hay cosas en nuestro corazón, no te pedimos que lo quites como por arte de magia, sino que nos des la fortaleza para poder nosotros quitar lo que todavía en nuestro corazón hay. Te pedimos, Señor amado, aún dice tu palabra que hay ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, groserías, pues, que las podamos quitar de nuestra boca, Señor. Te pedimos, Señor amado, que así como dice tu palabra, que todo esto, Señor, lo quitemos, que nos amemos los unos a los otros. Aún más abajito dice, así como Dios, de la manera que Dios nos perdonó, perdonándonos los unos a los otros. Y hay veces que ni siquiera nosotros podemos perdonar una ofensa del hermano, Señor. Pero sí, cuando queremos tu perdón, vamos corriendo y perdónanos, Señor, perdónanos. Pero nosotros, para perdonarle una ofensa al hermano, muchas veces ahí donde nos equivocamos, Señor. Te pedimos, Señor amado, tu fortaleza, Padre Santo. Dice tu palabra aún también, no os mintáis los unos a los otros. No engañemos a nuestro hermano. No nos mintamos los unos a los otros. Así dice tu palabra, Señor. Que nos amemos los unos a los otros. Esas obras queremos hacerlas, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza. Te damos gracias porque tú eres y serás siempre nuestro Dios. Y en todo tiempo queremos agradarte y vivir agradándote. Vivir como hijos de Dios. Sí somos hijos del Rey, pero vivamos y comportámonos como hijos de un Rey. Educados, bien hablados, y no ser malcriados, ni egoístas, ni demandantes, sino ser humildes, así como nuestro Maestro nos ha enseñado a ser. Tú sabes lo que nos hace falta en nuestras vidas, tú sabes lo que nos sobra, lo que debemos de quitar. Y es ahí donde, Señor amado, nosotros no tenemos que engañarnos a nosotros mismos, sino ser honestos delante de tu presencia, para que podamos, Señor, vivir una vida como a ti te agrada, honrar al Rey. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana. Súpleles lo que les haga falta, Señor, conforme a tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios